Bienvenidos a cada uno, da gozo verlos, como siempre las caras conocidas, pero también algunas desconocidas y es un gran gozo ver a cada uno. El 145, para empezar, por favor, el 145 en sus himnarios, estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Vamos a ver, seguir nuestro estudio en la vida de David y vamos a ver que lamentablemente él no siempre estuvo firme. Siempre hay que estar por Cristo firmes. Esto no, ese sí. Algo pasó acá. Ya, este no va a servirnos. Ahora sí, 145. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado en la bandera, en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con el por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el Adalid. Con él pues a la lucha, soldados todos, y probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Hermano Juan Carlos, ¿puede dirigirnos en un momento de oración, por favor? Padre, en nombre de Jesús, vamos a tu presencia, Señor, para agradecerte, Señor, por esta instancia que tú permites, Señor, de estar reunidos para adorar y para bendecir tu nombre, Señor, y ser bendecidos, Señor, y cada día estar más formados por tu palabra, Señor, aprender más de ti cada día, Señor. Sí, Señor. Gracias por los hermanos que hemos podido conocer, Señor. Gracias porque podemos estar juntos, Señor, en una misma convicción, Señor, en un mismo sentir, que eres tú quien nos une, Señor. Es el sacrificio tuyo, Señor, en la cruz que permite poder estar juntos y reunidos, Señor, aquí para agradecerte, Señor. Gracias por esta instancia, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra, Señor, y permítenos adorarte, Señor, con un corazón sincero, Señor, y volcado hacia ti. Señor, muchas gracias por habernos llamado. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, Señor, Sí, sí. donde nos rescató, Señor, y nos compró por precio de sangre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Antes de seguir cantando, vamos a seguir con el 153. Pero antes de cantar, voy a hacer algunos anuncios y voy a empezar la otra grabación por si esa no sale, que me ha pasado. Pero algunos anuncios para los que somos de casa. Me llegaron cajas de Biblias. Algunos han recibido una Biblia regalada de parte de la iglesia que vinieron de otras iglesias y me llegaron unas 50 cajas más de Biblias. Entonces, a algunos nos surgió la idea de que tal vez podríamos usar eso para alcanzar a algunos vecinos, tal vez incluso a algunos que nunca han venido antes a la iglesia. También nos llegaron estos, que son libros de Romanos. Solamente el libro de los Romanos, aunque adentro explica también un poco el plan de la salvación. Pero junto con esto desarrollamos un estudio para acompañar el libro de los Romanos. La idea es, si alguien quiere una Biblia, no vamos a regalar la Biblia solo porque pidieron una Biblia,
pero vamos a regalar el libro de Romanos y el pequeño estudio que presenta la salvación en el libro de los Romanos. Y si quieren completar este estudio, ahí les regalamos la Biblia. Así que si usted conoce a alguien que le interesa una Biblia gratis, avísenos. Puede de hecho llevar copias para repartir, porque cuando nos traen esto lleno, le entregamos la Biblia. Ningún compromiso más que eso. Pero también vamos a tal vez comprar un toldo y buscar ocupar algunas plazas los días sábados en la tarde para ofrecer la Biblia, pero primero el estudio a cualquier que quiera. Y yo recién vengo de comprar en la feria. ¿Por qué no un día domingo, tal vez en la mañana, en vez de hacer la reunión? ¿Por qué no ir allá? Y también compartir con los vecinos. Tenemos una buena herramienta de Biblias que podemos regalar. Algo que no tiene precio, aunque en la librería tiene precio. Para nosotros no tiene precio y explica la verdad que es de verdad más que cualquier precio. El 153, así que estén orando para esa iniciativa. Creo que vamos a tomar el mes de febrero para organizarnos en eso y tal vez en marzo empezar con esa actividad, ese esfuerzo. También los que quieran ser parte de esta iglesia, nunca nos hemos organizado formalmente, pero esperamos en marzo, el primer domingo es la fecha que tengo en mente, el primer domingo que hay día 6, si no me equivoco, puede ser 5, algo así. Vamos a organizarnos, venir juntos para formalmente organizarnos como iglesia. Si usted quiere ser parte y no me lo ha comunicado antes, por favor comuníquemelo para que podamos conversarlo. Y si usted quiere ser parte, pero esa fecha va a estar fuera, avíseme al tiro para tal vez elegir otra fecha cuando todos podemos estar. El 153, dejo de hacer anuncios para volver al himno y luego la enseñanza más adelante. Tentado no cedas, todos vamos a ser tentados, pero tenemos que resistir, ¿verdad? 153. Tentado no cedas, ceder es pecar, mejor es con Cristo luchar y triunfar. Valor pues cristiano, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, gobierna tu voz, tu corazón guarda de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Fiel a la palabra y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe. Sé siempre honesto, de Dios es tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Creo que si hay un mensaje que todos queremos comunicar a nuestros hijos, es esa, precisamente. Y creo que es el mismo mensaje que Dios quiere comunicar a sus hijos. El 123, antes de pasar a la enseñanza, muchas veces decimos, no, el pecado no me tienta, no me llega, no hay problema en mi vida. Bueno, tenemos que pedir, Dios abre mis ojos a la luz. El que cree estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? El 123.
Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. A veces esa verdad nos duele, porque a veces creemos que somos mejores de lo que realmente somos. Pude entre semana visitar a Andrés. La semana pasada estuvimos orando por él porque no vino. Gracias a Dios está bien. Andaba un poco enfermo, anda un poco mejor ahora, pero dijo que tal vez hoy no vendría porque entendemos, no queremos compartir las bendiciones que nos han llegado en algunos sentidos. Pero él dijo, claro, yo muchas veces soy culpable, y lo digo porque creo que todos somos culpables de lo mismo, de mirarme a mí como mucho mejor de lo que soy. Y es cierto, pero cuando nos miramos de la mirada que Dios tiene hacia nosotros, nos vemos como los pecadores que realmente somos. A la vez, amados en Jesús, a la vez lavados y santificados por su sangre los que hemos nacido a su familia. En 2 de Samuel capítulo 24, ese comentario no tiene mucho que ver con la enseñanza, pero igual espero que pueda servir de algo. Nos quedan ahora sí muy pocos estudios en la vida de David. Creo que lo había dicho antes y no era tan cierto, pero ahora sí es más cierto. No sé si en febrero terminamos la serie de estudios en la vida de David o no, pero casi vamos a poder terminarlos. No sé usted, pero a mi vida han sido de mucha ayuda. Porque en David veo a mí mismo, no que yo tengo toda la valentía de salir contra Goliat ni nada de eso, pero veo un hombre que realmente quería servir a Dios, un hombre que realmente quería seguir a Dios y obedecer a Dios, pero un hombre que sin embargo no siempre fue así en su vida. Vemos a él como un héroe de la fe, pero no lo vemos como Superman que nunca falla, sino lo vemos como cada uno de nosotros que también fallamos. En 2 de Samuel capítulo 24, vamos a leer el capítulo entero en un momento. Y lo más probable es que este capítulo no está grabado, no está insertado aquí en orden cronológico. En el libro de Crónicas, por ejemplo, estos eventos están grabados justo después del registro de los gigantes que mataron. Pero este capítulo graba la segunda catástrofe en la vida de David. El primero, reconocemos, fue su pecado con Betsabé. Voy a acomodarme para que el viento no me lleve el documento y que pueda tener todo, ¿verdad? El segundo catástrofe en su vida, el primero siendo ese pecado con Betsabé. Las muchas consecuencias vimos que vinieron de resultado de ese pecado con Betsabé. Pero aquí vamos a ver el segundo error o catástrofe y vamos a ver el peligro que existe con los deseos equivocados. Porque todo lo que vamos a ver aquí nace de un corazón con deseos equivocados. Segunda de Samuel capítulo 24, pueden seguir con sus ojos, voy a empezar en versículo 1 y voy a leer hasta el final. La Biblia dice, y volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, cuenta a Israel y a Judá. No se quede muy confundido en versículo 1, vamos a explicarlo en un momento. Versículo 2, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y cuenta al pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto de lo que son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? De algo Joab sabía, el deseo de David no estaba bien. Versículo 4. Pero la palabra del rey pudo más que Joab, y que los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para contar el pueblo de Israel. Y pasando el Jordán asentaron en Aroer, a la mano derecha de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después vinieron a Galad y a la tierra baja de Absi, y de ahí vinieron a Danján y alrededor de Sidón. Y vinieron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al sur de Judá hasta Beerseba. Y después que hubieron recorrido toda la tierra, vinieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio la suma del número del pueblo al rey, y los de Israel fueron 800,000 hombres valientes que sacaban espada, y de los de Judá fueron 500,000 hombres. Y después que David hubo contado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo,
porque yo he hecho muy neciamente. Voy a interrumpir la lectura. David sabía que había pecado. Pero yo leo esto y me pregunto, ¿pero dónde estuvo el pecado? Vamos a explicarlo en un momento. Versículo 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová a Gad, profeta, vidente de David, diciendo, ve, di a David, así dice Jehová, 3 cosas te propongo, tú escogerás una de ellas para que yo te la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya pestilencia en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque grandes son sus misericordias, y no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió pestilencia a Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que hería al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se torne contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y haz un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, que Jehová le había mandado. Y mirando a Arauna, vio al rey y a sus siervos que pasaban a él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, para edificar altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y otros pertrechos de los bueyes para leña. Todo esto hizo Arauna como un rey da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová escuchó la intercesión por la tierra, y cesó la plaga en Israel. Oremos antes de seguir. Señor, Padre, gracias por ser nuestro Padre. Gracias no tan solo por ofrecernos salvación y vida eterna, sino también, Señor, por la corrección en tu vida que nos muestra el peligro que acarreamos cuando tenemos deseos equivocados. Señor, mientras que tomamos un momento para estudiar el ejemplo de la vida de David, tal vez no fue muy ejemplar en este capítulo en cierto sentido, a la vez vemos el arrepentimiento en la vida de David y sabemos que sí, ese es un ejemplo que deberíamos seguir. Obre nuestras vidas, enséñanos lo mal que hay en nosotros, cámbianos, Señor, y ayúdanos a vivir por ti. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. David era conocido por toda su vida, la suma de su testimonio, era conocido por deleitarse en Dios. De hecho, muchos de los salmos que escribió describen expresamente que no tenía mayor gozo ni deseo que Dios. Pero aún un hombre como David puede encontrarse con los deseos equivocados. Y eso es lo que sucedió cuando pecó con Betsabé, y otra vez vuelve a suceder en su vida en este capítulo. Cuando pecó con Betsabé, parece que se rindió a la concupiscencia de los ojos. Ahora parece que su decaída viene más de la soberbia de la vida, de yo quiero saber qué tan fuerte soy. Yo quiero saber qué tan poderoso es mi nación, y por eso quiero contar los soldados. Al final el censo que hicieron en versículo 9 fueron hombres valientes que sacaban espada. Eso es lo que David quería saber. La Biblia nos advierte de estos peligros en nuestras vidas en 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17, donde la Biblia nos instruye: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, ese fue el pecado con Betsabé. Lo quiero porque me va a gustar a mi vida. Y la concupiscencia de los ojos.
Lo quiero porque parece lindo, parece agradable, parece algo bonito. Y la soberbia de la vida. Yo quiero sentirme fuerte, yo quiero sentirme importante, yo quiero sentirme mejor que otro. Eso no es del Padre, sino del mundo. Y versículo 17 dice, el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas veces yo encuentro que los primeros dos, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, nos llegan a ser mayores tentaciones tal vez en la primera mitad de nuestras vidas. Queremos disfrutar de la vida, queremos gozar de las cosas que hay tal vez para gozar en la vida, pero no entendemos que si gozamos de las cosas que están fuera de la voluntad de Dios, nuestro gozo es muy temporal. Nuestro gozo y el placer que el pecado puede traer después deja un mal sabor en la boca porque después vienen las consecuencias de ese pecado. Sin embargo, hay algunos que tal vez están más o menos en la segunda mitad de la vida y dicen, no, ya no me interesa tanto la concupiscencia de la carne, ya no tanto la concupiscencia de los ojos, no me importa tanto que tenga un auto deportivo de 0 kilómetros, etc. Pero existe más bien el peligro tal vez de la soberbia de la vida. Quiero sentirme bien, quiero sentir de que he logrado algo con la vida, entonces eso es lo que voy a buscar. Si eso es lo que va a buscar, búscalo dentro de la voluntad de Dios. Porque como dice el versículo 17, el mundo pasa y su concupiscencia, esos placeres van a pasar, ese orgullo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que más recordamos de David, claro, recordamos sus pecados, pero recordamos sus victorias. ¿Por qué? Porque lo que hizo cuando salió contra Goliat no fue solamente ese día, fue algo que permanece para siempre. Algo que hoy día lo comentamos la semana pasada, creo. Hoy día también hay personas quienes siguen su ejemplo de tomar solo fe y lo que Dios nos ha dado para salir en contra de cualquier enemigo. Hoy David cae en pecado porque tenía motivos equivocados. Pero yo creo, de hecho estoy seguro que si podemos aprender de su error, tal vez podemos evitar un error parecido en nuestras propias vidas. Primero quiero ver en versículo 3 la raíz del pecado. La Biblia dice, y Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto de lo que son, y que lo vea mi señor el rey, mas ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Joab habló, y Joab, tenemos que entender el testimonio de Joab. Joab no era un hombre que usted quería como pastor de la iglesia. Joab era el que quería como la guardia de la puerta de la iglesia, ¿verdad? Que no van a pasar por Joab. Porque Joab era una persona que usaba la mano primero y la boca después, ¿verdad? Joab era uno que actuaba y luego pensaba. Joab era uno que, no, hazte para un lado, yo le corto la cabeza si quiere, pastor. Ese era Joab. No era un hombre muy espiritual. De hecho, si estudiamos su vida, mató al general, al capitán que David tenía sobre el ejército, porque Joab quería ser el capitán. No era un hombre incluso muy bueno, de hecho tal vez no lo queremos como miembro de la iglesia, pero lo contratamos como guardia para la iglesia. No sé, pero ese era Joab, y Joab aún así, siendo un hombre no muy espiritual, aún así reconocía, David, algo está mal con tu corazón. David, ¿por qué quieres hacer esto? En nuestras vidas hay muchas cosas que podemos hacer que en sí no son pecado, pero muchas veces las hacemos con el deseo equivocado, y en ese sentido son pecado, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo quiero ir a tal lugar, yo sé que la influencia ahí no es muy buena, pero yo quiero ir no sé, es una fiesta de los colegas en el trabajo. Sé que va a haber alcohol, sé que no es un lugar muy adecuado para un cristiano, pero yo quiero ir. ¿Por qué quieres ir? ¿De verdad quieres ir para testificar y para tal vez ser una influencia positiva en la vida de algunos de los colegas? Si es así, entonces los deseos son buenos. Pero si tu deseo en ir es simplemente a disfrutar de las cosas mundanas que va a haber en la fiesta, entonces no es que es pecado ir, el deseo de tu corazón es el pecado. Cuando hablamos de la raíz del pecado, estamos hablando del deseo equivocado, y David tenía el deseo equivocado. Por algo David quería este censo, y el deseo fue un deseo equivocado. Ahora, el versículo 1 nos puede dejar un poco confusos, porque dice, e incitó a David, lo leo entero, y volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve cuenta a Israel y a Judá. Parece
que Dios tiene la culpa por todo eso. Parece que Dios dio la idea a David y David simplemente hizo caso a la idea que Dios le dio y, si solo leo este versículo, concluyo que Dios es un Dios malo. Pero sabemos que no es así. Nuestra práctica siempre ha sido, mi recomendación al estudiar la Biblia, siempre ha sido que cuando encontramos un pasaje confuso, la interpretamos a la luz de los pasajes sencillos de entender. Los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes claros. Y nosotros podemos decir, primero podemos comparar lo que leemos aquí con el pasaje paralelo en 1 de Crónicas 21, versículo 1, donde la Biblia dice que Satanás incitó a David a que contase a Israel. Entonces, pastor, la Biblia miente. O segunda de Samuel capítulo 24 versículo 1 dice la verdad y primera de Crónicas 21:1 dice una mentira, o primera de Crónicas 21:1 dice la verdad y esto dice una mentira. No, la Biblia miente. Si tú quieres creer que la Biblia miente, vas a llegar a la conclusión que la Biblia miente. Pero si tú quieres creer que Dios es Dios, que la palabra de Dios es su palabra y que la Biblia no contiene errores, no contiene mentiras, no contiene contradicciones, entonces podemos entender cómo justificar estos dos versículos. Por ejemplo, tenemos donde la Biblia nos graba en el libro de Job, casi dije Joab, el libro de Job, que Satanás vino a Dios un día para pedir permiso para tentar a Job. Y Dios le dio permiso. Entonces, en la tentación de Job, ¿quién fue culpable? ¿Quién fue responsable por la tentación? Satanás. Pero Dios también le dio permiso. Entonces yo entiendo al leer 1 de Crónicas 21:1 y 2 de Samuel 24:1, entiendo que algo parecido tal vez sucedió. Satanás quería tentar a David, pero Dios por mucho tiempo dijo, no te lo voy a dejar, no te lo voy a dejar, no te lo voy a dejar, hasta que por fin, no sé por qué, pero la Biblia dice, volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel, por seguro por algún pecado, por algo que había hecho Israel. Y Dios dijo, ve, adelante, tienta a David a ver qué resulta. No es que Dios no sabía cómo resultaría, Dios sabía cómo resultaría. Dios sabía que David pecaría. Dios sabía que Dios luego tendría que castigar a David. Pero Dios sabía que esto iba a ser para el bien de David y para el bien de Israel. Y por eso lo permitió. También, ahora si no le he convencido con la interpretación del pasaje, veamos a un pasaje muy claro en Santiago capítulo 1 versículo 13. Si quiere lo puede buscar, pero lo hemos leído varias veces antes. La Biblia dice que cuando uno es tentado, sea yo o sea David, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Claro, en blanco y negro no hay otra forma de interpretar ese pasaje. Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Así que no fue Dios quien vino a tentar a David. Fue Satanás quien vino a tentar a David y fue Dios simplemente quien le dio permiso. Porque la Biblia dice, no lo noté, pero creo en 2 de Corintios, que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Luego dice, más fiel es Dios, que nos dará junto con la tentación un escape. Y ese es el punto, que Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí, y especialmente cuando somos guaguas, cuando somos niños en Cristo, en el Señor. Dios sabe que tal vez no podemos resistir cierta tentación y Satanás quiere venir a tentarnos y Dios dice, no se lo voy a permitir porque Él no está listo para resistir esa tentación. Más adelante tal vez Dios va a dar permiso de que Satanás venga a tentarte, porque Dios sabe que tú puedes, que yo puedo resistir la tentación. Por lo tanto, cuando caemos, cuando pecamos, no podemos echar la culpa a Dios. Tengamos eso en claro. La raíz del pecado de David no es Satanás, aunque en cierto sentido Satanás fue involucrado. La raíz del pecado de David no es Dios. La raíz del pecado de David es David mismo. Y yo creo que siempre es así. Cada pecado en tu vida no es porque Satanás, no es porque el otro hermano ni el vecino, es porque tú, es porque yo. Lo dije antes en el campamento donde fuimos en el sur, se enfocó en la guerra espiritual y se enfocó en el tema de que, claro, tenemos enemigos, Satanás se opone a nosotros, el mundo se opone a nosotros, pero nuestro mayor enemigo soy yo. Y esa es la verdad. Cuando tú pecas, es porque tú quisiste pecar, porque deseaste lo que no deberías desear. La raíz empieza con el deseo equivocado. Tal vez no te parece ser muy malo hacer un censo,
Pero Dios no lo había ordenado en este caso. Y parece que David quería este censo para poder exaltarse o para poder empezar a confiar en su propia fuerza en vez de confiar en Dios. Vemos en versículos 3 y 4, especialmente el 4, no tan solo la raíz del pecado, sino el razonamiento en contra del pecado. Joab dice a David: mire David, Jehová tu Dios, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto de lo que son. David, no importa. ¿Te acuerdas? No importa cuántos soldados haya. ¿Te acuerdas cuando tú como joven te saliste contra Goliat? No importaba tu estatura, no importaba que no tenías las armas que tenía Goliat, importaba que Dios era contigo. Y no importa, David, si tenemos 1000 o si tenemos 100,000. No importa si tenemos 10,000 o 100 veces más que eso. No importa si tenemos 1,000,000 de soldados. No importa. Si Dios es con nosotros, ¿qué importa? No hay necesidad de sacar el censo. Versículo 4, pero la palabra del rey pudo más que Joab y que los capitanes del ejército. Parece que no tan solo Joab, sino los capitanes también se oponían. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para contar el pueblo de Israel. También en cierto sentido creo que Joab estaba diciendo: pero David, si hemos aumentado la fuerza, es porque Dios. Yo sé que tú quieres sacar el censo para confiar en lo que tú has logrado, pero David, si ha habido un aumento en nuestra fuerza, no es porque tú, es porque Dios. Yo soy culpable de siempre, cada domingo en la noche, meto en un programa en el computador, meto cuántos vinieron, hasta cuántos vinieron de primera vez, cuántas visitas regresaron la segunda vez, etc. No creo que es necesariamente malo, quiero ver el crecimiento que Dios ha bendecido, pero si mi motivo en hacerlo es solamente para informar: mire, en nuestra iglesia hoy tuvimos 25 y ustedes, ninguno, porque se cerraron por fase 2. Mírenos, el deseo está mal. No hay nada malo en sacar el censo, no hay nada malo en tomar nota, no hay malo en tomar registro de quienes vinieron, pero si lo hago porque quiero exaltarme a mí, el deseo es el pecado. Vemos la resolución del pecado. David había sido confrontado con el pecado de su corazón, el error de su pensamiento, de su deseo. En versículo 3, Joab le dice: oye David, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Y David dice, básicamente, él no nos graba sus palabras, dice: cierra tu boca y obedéceme. Es básicamente lo que dice. La palabra de David pudo más que Joab. Y yo me acuerdo muchas veces cuando yo era niño, cuando era adolescente más bien, y andaba todavía bajo la autoridad de mis padres, que mis padres no tanto dijeron absolutamente no, en algunos casos sí, pero entendían, reconocían que estaba llegando a ser adulto. Entonces, en vez de decir no, me preguntaban: ¿por qué quieres hacerlo? Y estaban haciendo la misma pregunta que Joab. Es una buena pregunta, y a veces sabía que la respuesta era porque yo quería lo que yo quería, pero nunca lo dije. Busqué otra forma de decirlo mire, porque quiero ayudar, porque quiero, no se me viene a la mente un ejemplo específico, porque quiero esto o lo otro. Bueno, un ejemplo específico: mi primera oferta de empleo fuera del hogar. Había trabajado por mi papá que reparaba techos, pero eso no es nada, ¿verdad? En términos chilenos me pagaba unos 500 pesos la hora, ¿verdad? No es nada. Es algo, es mejor que nada, porque me podría obligar a trabajar y no pagarme nada, por lo menos me pagó algo, sí. Pero no, yo quería salir y decir: mire, a los 15 años yo tengo mi propio empleo. Y un día tenía la oportunidad de ayudar en una feria, básicamente, que hacían, una feria hispana, ahí que hacían en los Estados Unidos. Yo me vestía de payaso y hacía animales en globos. No les hubiera dicho eso porque un día me van a querer ver vestido de payaso. No se lo hubiera dicho, se lo dije. Y vino el dueño de un restaurante mexicano que vendía comida mexicana. El dueño creo que también era mexicano, y dijo: oye, tú podrías trabajar en mi restaurante por lo menos los días viernes, los días sábado. Te pago el sueldo mínimo, que si comparado a los 500 pesos que mi papá me pagaba, 1,000 pesos la hora, y más aparte vas a recibir propinas. Así que fácilmente 2,000 pesos la hora, que para un adolescente hoy día no está mal, 2,000 pesos la hora. Yo fui a la casa, lo conté a mi papá, bien encantado, yo voy a ganar plata. Y él dijo: pero Natán, ¿sabes que venden alcohol ahí? ¿Qué importa? Si yo no voy a tomar el alcohol, yo no voy a tocar el alcohol, yo no voy a servir el alcohol. No, ¿qué importa? Yo igual. Pero lo pensé un poco más
Y tuve que admitir que en mi corazón, si Dios realmente quiere que yo tuviera un empleo así, me daría un empleo donde no estaría tentado con el mal, donde mi testimonio tal vez no estaría afectado por lo malo. No es decir que otra persona no debería tomar un empleo donde venden alcohol, no es decir que eso es la decisión que usted debería tomar, pero en mi caso, yo tuve que concluir, no, Dios, mi deseo aquí es solo ganar plata, sin importar qué efecto podría tener en mi testimonio. Perdón, Dios, lo llamé y dije, no lo voy a tomar. Pero yo podía haber estado resuelto para pecar. Para decir, no, yo quiero lo que yo quiero. Y papá, cierra la boca porque yo ya tengo 15 años. Ese sí que sería pecado, ¿verdad? Pero aprendí desde chico que así no se habla el papá. Porque ya a los 15 años es muy tarde aprenderlo. Punto aparte. Pero David había sido confrontado con la realidad de su error, pero insistió. Y sus capitanes le obedecieron. En nuestras vidas, en tu vida, es probable que tal vez te haya sucedido algo parecido. Alguien te advierte de que estás tomando la decisión incorrecta y sin considerar la consideración, sin considerar el consejo, lo ignoras y persistes en lo tuyo. En mi primera iglesia en los Estados Unidos, un miembro súper fiel. Siempre se sentaba en la primera fila, siempre estaba gritando el amén, siempre andaba con sonrisa, un saludo muy afectuoso a todos los que venían, y de vez en cuando venía con una niña. Una niña, yo la veía 4, 6, 8 años, y un día me pregunté a mis papás, oye, ¿dónde está la esposa de ese señor? ¿Dónde está la madre de esa niña? Y me dijeron, él se casó con una mujer, una jovencita, que no era cristiana. El pastor le aconsejó que eso no se hace, no os unáis en yugo desigual. Pero él dijo, pero la amo, pero la voy a ganar para Cristo. Pero, insistió, se casó con ella y ella nunca vino a la iglesia. Y él, hasta el día de hoy, si no me equivoco, ahora van más de 25 años desde que se casaron. Hasta el día de hoy nunca ha podido ir a la iglesia con su esposa. Porque estaba resuelto. Yo quiero lo que yo quiero y no importa lo que nadie me diga. Cuidado, cuidado. Deberíamos examinar nuestro corazón. Amén. Deberíamos examinar nuestros deseos. Dios nos ha dado libertad para elegir lo que haremos, pero luego no podemos elegir las consecuencias. En el caso de David le dio alternativas, pero muchas veces no nos da alternativas. Elegimos nuestras decisiones, Dios nos advierte del peligro, elegimos nuestras decisiones y ya no podemos elegir las consecuencias. Número 4, no tan solo vemos la resolución, pero también la realización del pecado en versículo 10. Dice, bueno, podríamos leer versículo 6 al 9, donde contaron, fueron a tales ciudades y contaron y sacó la cuenta. Y versículo 10, después que David hubo contado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Yo pienso que tal vez David sabía que era pecado desde el primer día. Desde que dio la orden a Joab, sabía que era pecado, ignoró esos sentimientos. Y por 9 meses le regresó la idea de que David, no deberías hacer esto, pero ya lo hice, pero no deberías hacerlo, pero ya lo hice. Y luego cuando vienen con la cuenta, admite lo que siempre sabía, no lo hubiera hecho. Les tardó unos 9 meses para terminar el censo. Y David se dio cuenta de su error. Creo que se dio cuenta por sí solo. Y luego Dios mandó al profeta Gad a hablarle acerca de su castigo. Hoy día tenemos al Espíritu Santo para hablarnos, para hacernos darnos cuenta de que hemos hecho mal. Creo que, como dije, cuando David empezó a tomar el censo, su conciencia, su corazón le reprendió, pero lo ignoró, porque estaba determinado en cumplir lo que quería hacer. Pero una vez cumplido, se dio cuenta de que era pecado, que no valió la pena haber pecado. Y muchas veces creo que el pecado es así. En mi vida personal, las veces que he metido en temas que no debería haberme metido, que hice o dije cosas que no debería haber hecho ni dicho, yo sabía en ese momento que no lo debería hacer ni decir. Yo lo sabía, pero la ignoré. Ignoré mi conciencia o la voz del Espíritu Santo en ese caso, pero cuando lo había hecho, ahí es cuando me di cuenta lo tonto que soy. Algo parecido sucedió con Eva, con Adán.
¿verdad? Cuando tomaron el fruto que Dios se lo había prohibido, por seguro sabían, no debemos hacerlo, pero queremos hacerlo como quiera. Y una vez que lo habían comido, de verdad no lo hubiéramos hecho. De verdad hubiéramos tomado otra decisión. Pero ya es demasiado tarde. Podemos arrepentirnos, podemos dejar de seguir en el mismo pecado, pero no podemos deshacer lo que ya ha sido hecho. Es por la gracia de Dios que Dios manda consecuencias a nuestras vidas para ayudarnos a salir de ese pecado. Porque si no fuera por las consecuencias visibles, nos autodestruiríamos. Oso, el perro negro que tenemos, ya es medio viejito, 7, 8 años tal vez, y cuando trajimos a la Golden, a Bella, él se enamoró de ella y quiso cumplir el rol de esposo con ella, aunque no puede porque le hemos operado, quiso cumplir el rol. Y al siguiente día andaba en dolor. Y por varios días lo dejamos que andaba en dolor, eso va a pasar, pero no pasó. En la noche estaba dormido en el sofá abajo y nos despertaba porque si movía un músculo, así que le llevé al veterinario. El veterinario le revisó el oído, lo encontró con una infección, nos dio medicamento para curar la infección, le dio una inyección para ayudar con el dolor por 24 horas y dijo, si necesita más ayuda con el dolor me avisa, pero pasó. Por algunos días andaba bien y después de unos 3 días volvió el dolor, hasta que igual de mal que antes no podía moverse sin... Y lo llevé de nuevo al veterinario. Usted sabe, más plata, no me gusta gastar plata, mucho menos en un perro, pero así es. Y la veterinaria dijo, mire, claro, el oído también estaba mal, pero la espalda le duele porque estaba haciendo movimientos con la perra que no hacía antes y que ya es muy viejito para hacer, entonces la espalda le duele. Entonces me dio un medicamento, varios medicamentos para el dolor y dijo, dele este medicamento, lo más probable es que va a ser por vida, porque él ya es viejito, se lastimó, ahora tal vez tiene una hernia en la espalda y ahora va a ser por vida. Le dimos la medicina, volvimos a la casa y lo interesante, cuando tenía dolor no perseguía a los gatos. Pero ahora que tenía la medicina, lo primero que hace saliendo del carro, perseguir a los gatos. Le miré y le dije, oso, ya no te voy a dar tu medicina. Le di su medicina, pero le di la mitad nomás. ¿Por qué? Porque quería que se sintiera dolor para no correr tras los gatos y para no volver a lastimarse. Si le hubieras dado toda la medicina para quitar todos los efectos de lo que él había hecho, seguiría haciendo lo mismo, porque la veterinaria también me dijo, ya no debería correr el oso, ya no debería subirse al sofá a menos de que tú lo subas porque ya es viejito. Gracias a Dios ahora está bien, ya no necesita su medicamento, necesitaba un tiempo de recuperarse, pero muchas veces nos quejamos con el dolor del pecado sin darnos cuenta de que el dolor del pecado, las consecuencias del pecado, nos están enseñando, el pecado me hace mal. El pecado me hace mal, no porque trae consecuencias, no porque trae corrección de Dios. La corrección de Dios es bueno, no es malo. El pecado me hace mal porque me aleja de Dios. Amén. El pecado me hace mal porque va a destruir a mi familia. El pecado me hace mal porque va a destruir a mi testimonio. El pecado me hace mal porque el pecado me hace mal. La corrección de Dios me hace bien. Aunque a veces duele incluso más del pecado, porque en el momento el pecado era algo grato tal vez. Y nos quejamos tal vez con la corrección de Dios. Pero es la gracia de Dios que trae la corrección de Dios a nuestras vidas. Vemos el resultado del pecado, lo hemos leído en versículos 11 al 14. Gad viene, el profeta viene a David y le comunica el mensaje de Dios. Tienes 3 alternativas: hambre por 3 años, o por 3 meses vas a perder todas las batallas contra tus enemigos, o por 3 días Dios les va a castigar con una pestilencia. Y David, creo, eligió bien. Voy a ponerme en las misericordias de Dios porque grandes son las misericordias de Dios. El hambre no tiene misericordia, los enemigos no van a tener misericordia, pero capaz que Dios tenga misericordia de nosotros. Las alternativas no son agradables. Pero cuando David eligió pecar, eligió la consecuencia del pecado. Hay consecuencia, hay castigo por el pecado.
La Biblia dice en Números 32:23, mas si así no lo hicieres, si no obedeces a Dios, he aquí habréis pecado contra Jehová, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Yo no sé tú, pero sé que soy culpable yo de a veces decir una mentira y pensar, nadie sabía la diferencia. Me escapé. Si yo me escapé, la Biblia es mentira. Pero la Biblia no miente. Dios no es mentiroso. No me escapé, vienen las consecuencias. Tal vez no los veré, tal vez no sabré que era por esa mentira, pero vienen. Sabed que os alcanzará vuestro pecado. En Isaías 3:11 la Biblia dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los hechos o las acciones traen resultados, traen consecuencias. Vas a cosechar lo que ahora hoy día estás sembrando. Y en Ezequiel 18:4 la Biblia dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Ahí Dios está hablando de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y sabemos que todos merecemos esa muerte. Esa es la consecuencia o el resultado eterno del pecado. Pero sabemos que el resto de Romanos 6:23 dice, mas el don, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted hoy día está sufriendo la consecuencia eterna del pecado, destinado a una muerte y una eternidad en el infierno, sepa conmigo que la misericordia de Dios, la gracia de Dios le extiende vida eterna por medio de Jesucristo. Pero aún para los cristianos también hay consecuencias temporales para nuestro pecado, consecuencias en esta vida. La Biblia dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. No piensas que tú te vas a escapar con lo tuyo. Dios va a corregir. ¿Por qué? Porque Dios es tu Padre. Y como tu Padre, Él ve todo lo que haces y Él no va a tolerar el pecado en tu vida. Mis hijos por seguro se escapan con algunos pecados, porque yo no soy Dios. Yo no sé todo lo que sucede. A veces veo que los dos niños están llorando. ¿Y qué pasó? Me pegó. No, ella me pegó primero. No, es que tú me quitaste. Y yo no sé qué sucedió. Y a veces es Natancito, el bebé que ni habla. Él tiene la culpa, ¿verdad? Él no puede defenderse, así que él lo hizo. ¿Quién votó de él? Yo no sé. A veces así yo no puedo castigar, yo no puedo corregir, pero Dios sabe. Y Dios siempre castiga a todo el que ama. Al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Este pecado afectó a David, sí, pero afectó a toda la nación de Israel. Amén. No pienses que tu pecado es solamente tu pecado personal. Las consecuencias, aunque la decisión es tuya, las consecuencias de ese pecado serán sufridas por todos los que dependen de ti. Tal vez tú tomas una decisión y Dios elige castigarte con una forma financiera. El auto se va a descomponer y así sabrás que me hubieras obedecido. Bueno, cuando el auto se descompone, tú tienes que poner la plata para arreglarla. ¿Y quién sufre? No tan solo tú, sino toda la familia. Yo voy a tomar mis decisiones y luego Dios tal vez te manda alguna enfermedad y ¿quién va a sufrir? Claro, tú vas a sufrir de la enfermedad, pero toda la familia también sufre porque estás enfermo. Y no quiero decir que cuando el auto se descompone es porque pecaste. No quiero decir que cuando te enfermas es porque pecaste. No siempre es así. Pero las consecuencias en tu vida que Dios va a traer por tu pecado van a afectar a los que te aman. Van a afectar a los que dependen de ti. Pero David reconoció la misericordia de Dios. En versículo 14. Y Dios es misericordioso. Gracias a Dios por su misericordia. Pero aún en su misericordia Dios tiene que juzgar. Y Jehová envió pestilencia a Israel. Desde la mañana, dice versículo 15, hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. No creas por un momento que Dios, cuando estaba enviando la pestilencia y matando a 70,000, no creas que Dios está diciendo, esto me gusta como un videojuego. No, el corazón de Dios estaba dolorido. El corazón de Dios estaba llorando con David, tal como mi corazón duele cuando tengo que castigar a mis hijos. Dios, siendo el juez, tiene que juzgar tu pecado. Pero Dios en su misericordia no quiere juzgarlo. Quiere detener el castigo.
pero tiene que ser el juez, tiene que ser el padre que ama y corrige. De consecuencia, se fijó del versículo 18 al final del capítulo. ¿Qué sucedió? David pecó, Dios lo corrigió, ¿y qué sucedió? David se enojó con Dios. En ninguna forma. En ningún momento en este capítulo ves a David enojado con Dios. De hecho, el resultado de la corrección de Dios en la vida de David fue que David adorara a Dios. Lo adoró al ofrecer sacrificios a Dios. Y antes de que pienses que deberías hacer lo mismo por tus pecados, entienda por favor que Jesús es el último sacrificio. Cuando tú y yo pecamos, no tenemos que ofrecer otro sacrificio, tenemos que simplemente volver al que hizo el sacrificio por nosotros. Él ya ha sido ofrecido, ya murió en nuestro lugar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que confiar en la misericordia de Dios como David. Tienes que confiar en 1 de Juan 1:9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Podríamos agregar, aunque no quiero agregar la Biblia, podríamos insertar también misericordioso, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De nota interesante, ese mismo sitio que David compró para ofrecer sacrificios llegará a ser el sitio del futuro templo, el templo que Salomón un día construirá. El castigo de Dios en nuestras vidas debería motivarnos a adorar a Dios. Y yo creo que tal vez eligieron ese sitio porque querían que fuese un recuerdo nacional, un recuerdo permanente de que el pecado trae consecuencias. Y esas consecuencias no deberían alejarnos de Dios, deberían traernos más cerca a Dios, traernos otra vez a adorar a Dios. Todos hemos pecado, todos merecemos juicio para ese pecado, y ese juicio que merecemos es una eternidad en el infierno. Es una condenación sin escape, sin apelaciones, salvo por el hecho de que Jesús murió en tu lugar. Ahora simplemente tienes que aceptar su regalo de vida, vida eterna por medio de la fe. Pero si eres cristiano, si has confiado en Dios para tu salvación, confiesa tus pecados. Confesar literalmente significa estar de acuerdo con Dios. Decir a Dios, Dios, tú sabes lo que yo he hecho, y yo te digo que estoy de acuerdo contigo que es pecado, que no lo hubiera hecho. Perdóname, Señor. Admite tu error, admite que mereces ser castigado y confía en la misericordia de Dios. Dejamos de hacer excusas para nuestros pecados, dejamos de justificarnos en nuestros propios ojos y dejamos que Dios nos limpie, que Dios nos justifique. Oremos. Señor Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por la fidelidad de tu pueblo que ha venido hoy a congregarse, a animarnos los unos a los otros y a escuchar la palabra tuya. Señor, yo le pido que usted obre en mi vida, porque si no me limpies a mí, ¿cómo puedo yo servir para ayudar a otros? Límpiame de mis pecados, limpia mi corazón, ayúdame a hacer y vivir en todo lo que usted quiere que yo haga. Pero pido, Señor, lo mismo para cada uno de nosotros. Si vamos a vivir por ti, si vamos a alcanzar a nuestros familiares, a nuestros vecinos con el mensaje del Evangelio, Señor, tenemos que vaciarnos de nosotros para que tú nos puedas llenar de tu Espíritu. Enséñanos el error de nuestro camino. Enséñanos el error de nuestro corazón, de nuestros deseos. Corrígenos cuando sea necesario. Y ayúdanos a andar contigo, a vivir contigo, a morir contigo cuando el día venga. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Terminemos, por favor, con un último himno, el himno número 84. Himno número 84. Mi corazón, oh examina hoy. Mis pensamientos, prueba, oh Señor. Ve si en mí perversidades hay. Por sendas rectas, guíame por tu amor. Himno número 84. 84, por favor. Siempre pedía algo de viento para ayudar con el calor, pero no sé si quería pedir tanto. Mi corazón, oh examina
Salmo 139, versículo 23 dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Debería ser el deseo de nuestras vidas para que Él nos cambie. Gracias por venir, gracias por su participación. Espero vernos los que podemos a las 6:30 de la tarde. Si puedo ayudarles entre semana, para eso estamos. Estamos despedidos. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir, Dios, tienes toda la razón. Yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir, Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.